crisis continúa en el gabinete de Petro sin haberse cumplido un año en el poder. ¿Qué ocurre con los ministros de Petro? Con la salida de Irene Vélez ya son 11 los ministros que dejaron el gobierno de Petro en menos de un año. Esto como un elemento significativo que nos ilustra la crisis de gobierno que puertas adentro puede estar enfrentando el presidente Petro. Vamos a ocuparnos de esa crisis en nuestro foro de hoy con el hashtag Crisis Petro. En la ciudad de Bogotá está John Torres, editor de la mesa central del diario El Tiempo. John, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César, un saludo desde Bogotá para todos ustedes. Y en la ciudad de Madrid está la periodista colombiana Laura Cifuentes. Laura, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. César, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué le duran tan poco los ministros al señor Petro? ¿Qué dice esto de su manejo gerencial del gabinete, del gobierno? 11 ministros abandonaron ese gabinete en menos de un año, más de un ministro por mes. Entonces, comenzamos con John Torres. Por favor, John. Yo creo que esta renovación del gabinete del presidente Petro tiene que entenderse a la luz de cuál es su estilo de gobierno. Uh-huh. En un primer momento, el presidente Petro intenta conformar un gobierno un poco más abierto, llamando a fuerzas de centro o si no a fuerzas o partidos, a personas que provenían de esos partidos, sobre todo el Partido Liberal. Entonces, eso hace una conformación de gabinete que no solamente trae a los petristas pura sangre, que llamamos acá en Colombia, a la gente que siempre ha estado con él, sino que también llamó a algunas personas que tenían reconocimiento en Colombia, que provenían sobre todo del Partido Liberal y que durante mucho tiempo fueron la voz técnica que alcanzó a sonar en el gabinete durante unos meses. ¿Qué es lo que ocurre? Con el desgaste del gobierno, de alguna manera los problemas que tuvieron los proyectos en los que el presidente Petro tiene jugadas muchas de sus intenciones, las reformas sociales que llamamos acá en Colombia, el presidente empieza a polarizarse, a cerrarse más en su círculo y empieza a sacar a aquellas personas que no le copiaban absolutamente todo, aquellas que de pronto le decían, no, esto técnicamente no se puede hacer, aquí tenemos algún riesgo, y que además lo habían expresado públicamente. Y eso es lo que explica en febrero una primera salida del gobierno de Alejandro Gaviria, sobre todo ministro de Salud, y una de las polémicas más, de las reformas más polémicas es la reforma de la salud. Y también salen allí otras dos ministras que no tenían tanta preponderancia, podría decirse que por bajo desempeño, ministra de la Cultura, Patricia Ariza, y la ministra de Deporte también. Y luego hay un gran revolcón, salen más ministros, salen dos muy técnicos, el ministro de Hacienda, Ocampo, la ministra de Agricultura, o sea que salen las tres voces que ya no eran del petrismo pura sangre como tal. Sale el ministro de la Política, que también venía del Partido Liberal, y lo que empezamos a ver es una conformación del gabinete mucho más acorde con la línea de pensar del presidente, pero por lo mismo también mucho más cerrada y con una interlocución mucho más difícil con las otras fuerzas políticas. Y el último caso que tú mencionas, que es el de Irene Vélez, es la salida de una persona que era muy controvertida, que no tenía conocimiento en el área que estaba manejando, que es estratégica, el área de minas e hidrocarburos, y que era, sin embargo, muy cercana al presidente porque el presidente defiende una política de renovación energética, de transitar hacia energías limpias, todos estamos de acuerdo con ello, pero la manera de hacerlo y los tiempos son los que han generado discusión. Pero ella sale en medio de escándalos, sale en medio de cuestionamientos, mucha polémica por su falta de conocimiento, sí, pero finalmente hubo dos escándalos, uno por unos contratos de su esposo, que es un holandés que recibió contratos oficiales, y sobre todo por un abuso de poder, porque en Colombia la salida de menores de edad, como ocurre en muchos países del mundo, está totalmente reglada y totalmente limitada, que existan los permisos correspondientes. El hijo de la ministra salió del país sin un permiso y ese permiso
obviaron por una llamada de la ministra al funcionario de Migración Colombia. Ese caso muy seguramente Irene Vélez le va a costar una sanción disciplinaria y antes de que eso ocurriera, el presidente Petro decide salir de ella, porque en Colombia muy rara vez el gobierno de turno le da la cabeza a un ministro a la oposición en medio de un escándalo. Ese creo yo que es como el resumen más o menos Sí. corto, que no lo fue, de lo que está pasando en Colombia. Muy buen resumen de esa sacudida en el gabinete del presidente Petro. Y Laura Cifuentes, ¿cómo ve esto? ¿Qué te dice, Laura, esta inestabilidad de los ministros del presidente Petro? Laura, por favor. Bueno, yo en gran parte coincido con lo que dice John. De alguna manera, cuando el presidente Gustavo Petro llega al poder, llega pues relacionado con muchas expectativas que tenían que ver con el primer gobierno de izquierda que iba a gobernar en la historia reciente del país. Llega también con altas peticiones de pues la población que lo apoyó y también en medio de lo que estaba viviendo Colombia, recuperándose de alguna manera de lo que venía con la pandemia. Entonces él de alguna manera empieza a conformar un gabinete ministerial que le permitiera tener ese margen de maniobra y sobre todo recordemos que el presidente Gustavo Petro llegó con una reforma tributaria debajo del brazo, entonces tuvo a personas muy destacadas que de alguna manera daban mucha confianza y credibilidad, como el exministro de Hacienda José Antonio Campo, que si bien tenía un buen relacionamiento con los diferentes sectores económicos del país, pues también se alejaba un poco de algunas de las posiciones más radicales del gobierno Petro. Entonces, ahí empiezan a verse estas fricciones. También pues recordemos al ministro Alejandro Gaviria, que fue una de las primeras personas dentro del mismo gobierno que centró su voz pues de oposición a lo que se estaba estructurando como una reforma de salud. Entonces este gabinete que estaba incluyendo diferentes posturas políticas, que estaba incluyendo de alguna manera una pluralidad, pues empieza a cerrarse un poco más hacia personas más cercanas al presidente Gustavo Petro y que atendieran de alguna manera pues digamos su política y su forma de gobernar. Entonces por eso vemos que entra este primer sacudón dentro del gabinete y salen esos ministros que estaban alejados de alguna manera de las posiciones que tenía el gobierno. Y viene el presidente Gustavo Petro a gobernar con esas personas muchísimo más cercanas. Ya finalmente lo que pasa con la ministra Irene Vélez, pues es que es realmente insostenible. Es una ministra que si bien era muy cercana al presidente Gustavo Petro, se había visto envuelta en diferentes escándalos y en diferentes reacciones de la opinión pública por su forma de relacionarse con los medios de comunicación, por su forma de alguna manera alarmar a los sectores económicos del país, incluso en escenarios internacionales. La ministra se dio a conocer tan solo a 2 meses de la posesión del presidente, planteando la posibilidad de que Colombia comenzaría a importar gas de Venezuela. Posteriormente, esa misma ministra en el foro de Davos en Suiza dijo que Colombia iba a cancelar los contratos de exploración de gas y petróleo. Posteriormente, pues digamos que de alguna manera esta falta de relacionamiento con la ministra también le cobraba un poco su falta de experiencia en el sector, que era muy reclamada por los sectores de hidrocarburos que no tenían una comunicación certera con ella. En este mismo contexto sale una de las viceministras del Ministerio de Minas y señala que en algunos de los informes que se daban dentro de este ministerio habían cifras que no coincidían. Entonces sigue habiendo como esa tela de juicio sobre la ministra, que posteriormente pues se le suma a los escándalos que mencionó John por esa contratación de su esposo y también por lo que es una investigación que todavía se está llevando adelante en Migración Colombia sobre este posible tráfico de influencias y esta llamada que habría realizado la ministra para que dejaran salir a su hijo del país. Hablaba Laura Daniela Cifuentes desde Madrid.
John, en tu intervención anterior dijiste el presidente Petro va quedándose con gente que es más afín a su manera de pensar, a su línea política. ¿Cuál es esa manera de pensar, John? ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es esa línea política? Yo creo que lo que estaba pasando, de hecho, ahora, César, pasó con Petro cuando fue alcalde de Bogotá ya hace una década. En un primer momento, en aquella alcaldía de Bogotá, Petro se rodeó de personas que provenían también, sobre todo del Partido Liberal y de otras fuerzas, y también de un sector que lo acompañó a él en el M-19. Eh, yo recuerdo a Antonio Navarro Wolf, que es un político Sí. muy destacado y muy reconocido en Colombia, que fue su secretario de gobierno en algún momento, Daniel García Peña, y muy rápidamente, un año después, ellos ya no estaban en el gobierno porque eran gente que, como te digo, le decía, no, esto tal vez no se puede hacer. De hecho, cuando Alejandro Gaviria estaba como candidato compitiendo con Petro, finalmente no llegó a ser candidato formalmente, sino precandidato presidencial. Él decía en tono jocoso que lo que iba a pasar con el gobierno Petro era que si ganaba, como en efecto ganó, que iba a conformar un gabinete un poco más abierto y que 7 meses después ese gabinete iba a implosionar por cuenta de que el presidente es poco receptivo a las voces que no coinciden con lo que él piensa. Y finalmente eso pasaría, y le pasó literalmente a Alejandro Gaviria. Yo lo que creo es que Petro tiene sin duda buenas intenciones, que en Colombia se necesitan reformas, por supuesto que se tienen que hacer, pero la manera como él concibe esas reformas no necesariamente es la más técnica ni la mejor para el país. Nos ocurrió en Bogotá tuvo alguna idea sobre reformar el sistema de recolección de basuras, seguramente bien intencionado, pero que técnicamente salió muy mal, fue un desastre y la ciudad perdió 1.2 billones de pesos por un negocio que finalmente no se pudo hacer. Cuando yo te hablo de 1.2 billones de pesos, estoy hablando de 400 millones de dólares. Eso perdió la capital hace una década y en este momento Petro está empeñado en unas reformas que, como te digo, gruesas, el tema se necesita hacer. Que necesitamos una reforma a la salud en Colombia, por supuesto que sí, que necesitamos una reforma laboral también y una reforma pensional, como en todos los países del mundo, hay que hacerlas. Pero la manera como la concibe Petro no necesariamente es la que los técnicos consideran adecuada, primero, y segundo, la manera como él concibe que tienen que aprobarse las reformas no necesariamente es la que se ajusta al sistema democrático colombiano. Lo que tuviste en la primera parte del año en Colombia fue a un presidente llamando a la calle a Ujú. marchar para presionar Sí. al Congreso a que aprobara sus proyectos. Eso no le funcionó, pero claramente es una amenaza para la democracia representativa que hay en Colombia, que se intente acudir a la calle a la democracia plebiscitaria, el que más grite y el que más haga demostraciones de fuerza para intentar presionar cambios. Los cambios en Colombia tienen que ser institucionales, hay un establecimiento, un Estado de Derecho, y a veces Petro no se mueve bien en esto. Pero al final, lo que vimos el 20 de julio también es muy llamativo. Vimos a un Ujú. presidente llamando a los consensos después de unos discursos muy duros durante mucho tiempo. Yo no pensaría que hay crisis en el gobierno de Gustavo Petro, no. Estamos muy pronto todavía, pero claramente muchos de los errores que le han dicho desde el primer momento que está cometiendo al gobernar, mucha de la falta de preparación técnica de los funcionarios que ha puesto, se está notando y le está pasando factura. Y en este momento, casi un año después de que asumió el cargo, hay cargos claves en los que no ha nombrado a nadie. Eso también te muestra un poco la imprevisión con la Sí. que a veces el gobierno maneja temas. Que por supuesto hay críticas, a veces despiadadas y a veces injustas, las hay. Este es un gobierno que es la primera vez que llega a la izquierda a la presidencia en Colombia y sin duda hay críticas que son a veces pasadas, infundadas, pero también es cierto que se ha equivocado muchísimo y hay muchas voces que han alertado de cosas que no se están haciendo bien y sin embargo el gobierno es terco. Y si tú me preguntas por algo de Gustavo Petro, una palabra que lo defina es tal vez, y con todo respeto lo digo, es muy terco en las ideas en las que se empeña y Ujú. a veces por intentar sacarlas adelante termina cometiendo errores que no solamente le cuestan a su gobierno, le cuestan a su administración y le cuestan al país. A propósito de lo que acabas de decir, John, te iba a comentar, a lo largo de tu descripción, estabas dibujando a un individuo testarudo, completamente testarudo, ¿no? No da su brazo a torcer, aunque la realidad le evidencie lo contrario. Gustavo Petro es un hombre muy inteligente.
y seguramente bien intencionado. Como político, puedo decirte que fue uno de los congresistas más destacados de Colombia. El país le debe muchas cosas a Gustavo Petro. Él ayudó a poner en evidencia en Colombia los nexos entre los grupos paramilitares y muchos políticos, y es un hombre valiente, es un hombre que además es persistente, pero en algunas ocasiones, y sobre todo parece tener o sea, muchos arquetipos que ya no corresponden al mundo moderno, y Mm, tiene en muchas intervenciones mensajes que no son buenos para el país. ujú. Por decirte algo, siempre en muchas de sus intervenciones mejor habla mal, y no solamente mal, sino habla con un tono que es muy llamativo sobre la iniciativa privada, Sí, y la iniciativa privada la necesitamos en todos los países del mundo para tener unas mejores sociedades más competitivas, más ricas, más prósperas. Por mm, decirte solamente un caso ayer, también tiene una narrativa que es muy conflictiva. Tenemos a la vicepresidenta Francia Márquez, también es un hecho histórico, es la primera vicepresidente de color negra. sí. Se me fue el audio. A ver. Ajá. Te vuelvo a repetir, o sea, tenemos a una vicepresidenta de color, Francia Márquez, pero ella también ha tenido salidas que han sido criticadas en Colombia, algunos viajes, algunas intervenciones que no necesariamente son las que uno esperaría de un gobernante. Y lo que dice el presidente Petro es que cualquier ataque a Francia Márquez es el de unos medios que están gobernados por hombres blancos, Mm, que están pensando en el pasado, que montan sus caballos, lo dijo ayer. Esto no corresponde con la realidad. Un funcionario, sin importar su color, su condición, su origen, pues tiene que dar cuentas y claro, tiene que claro. claramente tiene que responderle al país. El presidente utiliza unos arquetipos, unas figuras de comunicación que son a veces polarizantes, y eso también creo yo que incide muchísimo en la situación que está pasando. Pero es un hombre muy inteligente, tiene muy buenas ideas para Colombia, pero seguramente si trabajara con todos los sectores y por supuesto con la empresa privada, pues podríamos tener mejores resultados en lugar de acudir al choque y Sí. a intentar polarizar, que es un poco el estilo que hemos visto desafortunadamente durante este primer año de gobierno. John, entiendo que no puedes seguir con nosotros, tienes otros compromisos, así que te agradezco mucho tu participación en el foro de hoy. Claro que sí, un saludo para ti, César, y para Laura en Madrid también. Chao, chao. Chao. John Torres es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Vamos a una pequeña pausa y al regreso continuamos pues con Laura Daniela Cifuentes, periodista colombiana en Madrid. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Gracias, Flor Alicia. Regresamos entonces a nuestro foro en el día de hoy, hashtag Crisis Petro. Estamos compartiendo con Laura Daniela Cifuentes, periodista colombiana en Madrid. Laura, los gobiernos se caracterizan por tener ministros muy estables. Cuando un gobierno está bien integrado, pues sus ministros duran a lo largo de todo el periodo, sobre todo los ministros fundamentales. En el caso de Petro hemos visto que en menos de un año han pasado por su gabinete 11 ministros, han salido de allí 11 ministros. Y quizá, además de los inconvenientes que muy bien relató John Torres, quizá hubo inconvenientes en la primera selección. Pongo un caso. No es miembro del gabinete, pero es un cargo muy importante. La Embajada de Colombia en Caracas. Para ella se seleccionó a este personaje, ¿cómo calificarlo? Un tanto excéntrico, estrambótico, provocador, pugnaz, Armando Benedetti. Pues Armando Benedetti tuvo que salir por el escándalo que involucraba a la mano derecha, la jefa de gabinete precisamente del presidente Petro. Y ahora este individuo está enfrentando 4 cargos ante la justicia colombiana. A ver, esa falta de tino, ¿no sabía Petro, por ejemplo, la catadura de este señor Benedetti? ¿ Qué ha ocurrido allí? Por favor, Laura.
Bueno, César, como lo indiqué inicialmente, el presidente Gustavo Petro, para llegar al poder, se tuvo que hacer de diferentes negociaciones y de alguna manera aliarse con personajes como Armando Benedetti, que han tenido mucha influencia en zonas que son muy decisivas para la elección de los presidentes en Colombia. Le estoy hablando de la zona norte del país, del Caribe del país. Y este político ha sido de gran influencia en estas zonas y pues también de alguna manera ha tenido una trayectoria en el país que lo relacionaba con el expresidente Juan Manuel Santos. Benedetti estuvo muy cercano a Santos por el tema del proceso de paz, entonces de alguna manera se habían tejido esas relaciones con grupos políticos muy importantes y muy influyentes en el país. Pero lo que usted dice, estos cargos que tenía Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y una investigación que ya tenía abierta en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, pues eran casos muy reconocidos en el país y que de alguna manera en muchos de los debates de la campaña presidencial en Colombia pues pusieron en tela de juicio cuál era de alguna manera pues la forma en que estaba seleccionando en ese momento el candidato Petro a sus aliados más cercanos. Y le hablo de que Armando Benedetti viajaba con Gustavo Petro en un jet privado a las diferentes correrías que tenía el ahora presidente de Colombia en diferentes zonas del país. Era la persona que le manejaba la agenda en la campaña presidencial al presidente Gustavo Petro. Entonces, de alguna manera sí se vio. Y lo que dijo el presidente en su momento era que todas las personas merecían una oportunidad y que él no era quien para juzgarlo en ese momento. Pero entonces vemos, como usted lo mencionó, este escándalo que dejó la salida de Benedetti, como de alguna manera Armando Benedetti sí le había pedido un puesto diferente al presidente Gustavo Petro, que era consciente que no podía dejar en un ministerio, como lo había pedido en su momento Benedetti, el Ministerio del Interior. El gobierno Petro era consciente que él no podía ocupar ese puesto y pues lo dejaron con ese trabajo en la Embajada de Venezuela, que incluso en varios audios que se filtraron a la opinión pública se ve el descontento de Armando Benedetti por ser seleccionado en este puesto. Entonces vemos cómo de alguna manera el presidente Gustavo Petro fue tejiendo estas alianzas en pro de los intereses que tenía en campaña, después lo hizo en pro de los intereses que tenía en su primer tramo del gobierno, que era mostrar esta cara más unida, esta cara mucho más plural de su gobierno, y pues que claramente se veía reflejada en que él lograba las mayorías en el Congreso de la República, porque había logrado pactar con los partidos tradicionales, como el Partido Conservador, como el Partido Liberal, y esta desafortunadamente es una práctica, una muy mala práctica en Colombia, que es negociar puestos en ministerios por mayorías y por alianzas en el Congreso. Entonces vemos de alguna manera cómo se iba construyendo ese gobierno en torno a los intereses inmediatos y no en torno a los intereses a largo plazo, que es lo que uno pensaría que es lo más conveniente para un país con tantos retos en Colombia. Entonces vemos cómo se van moldeando de acuerdo a los objetivos que tenía el presidente, pero eran objetivos muy particulares y muy específicos, que a largo plazo, pues claramente iban a costarle la cabeza de muchos de estos dirigentes. Y ya que hemos mencionado a Benedetti y el escándalo por el que sale del gabinete, Laura, ¿qué nos puedes decir de tu tocaya Laura Sarabia? ¿Qué ha sido de ella luego de haber tenido tanto poder? La mano derecha nada menos que de Petro. Bueno, Laura Sarabia de alguna manera se convirtió en un personaje muy llamativo, porque era la mano derecha del presidente, su jefa de gabinete, con tan solo 29 años y de alguna manera muy poca experiencia para ocupar este puesto tan importante. Precisamente Laura Sarabia había trabajado con Armando Benedetti cuando él era senador de la República, había hecho parte de su equipo de trabajo, pero más allá de esto, en cuanto a lo que significa ser la persona que está al mando
de lo que es la comunicación entre el presidente Gustavo Petro y sus ministros, entre la agenda del presidente Gustavo Petro, pues dejaba muchos cuestionamientos sobre cómo ella trabajaba en este sentido. Lo que se decía en Casa de Nariño en su momento era que era una persona con superpoderes, y así lo quiso tomar. Decía ella puntualmente que no quería tener un perfil tan alto, pero la cantidad de poder que ella fue acumulando a lo largo del gobierno Petro, pues sencillamente ya era inevitable de esconder, y por eso se decía que para hablar con el presidente primero tenía que pasar cualquier persona el filtro de Laura Sarabia. Sale ella desafortunadamente con este escándalo encima, y le hablo de muy desafortunado porque uno de los grandes malestares en la sociedad colombiana con el presidente Gustavo Petro, y de alguna manera las cifras lo han demostrado de su baja popularidad, es que él había prometido un cambio para el país. Y cuando sale todo ese escándalo de Laura Sarabia, vuelve a Colombia el fantasma de las cruzadas. Sí. Vimos cómo estas extralimitaciones del poder llevaron incluso a que desde el gobierno y desde diferentes instancias de poder que aún están en investigación, que aún no se han demostrado puntualmente quién dio la orden, pues se terminaran interceptando los teléfonos celulares de dos amas de casa, de dos señoras empleadas del servicio que de alguna manera querían saber si ellas estaban relacionadas con este presunto robo que se había dado en el apartamento de Laura Sarabia. Recientemente, después de todo el escándalo y la investigación, Laura Sarabia dio algunas declaraciones, pero lo que le indico, César, aún las investigaciones no han dado los resultados. Ella dice que es inocente y que va a limpiar su nombre, pero pues tampoco tiene pruebas concretas, ni tampoco ha hablado ella de específicamente cuáles fueron los conocimientos que ella tenía sobre todo este entramado que se había organizado en contra de dos empleados del servicio, se lo repito. Ya lo veo. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, en el programa de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Laura Daniela Cifuentes es periodista colombiana y nos habló desde la ciudad de Madrid. El reloj indica en este momento las 10:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.